con la compañera Margarita Perkovich. Gracias. Con el eje número 5. Sí, es un eje yo diría que abarca a todos los temas, porque se trata, su título es Un país que profundiza la democracia y construye ciudadanía. Esto es algo que nos importa especialmente a los frente amplistas. El desafío de aterrizar ese concepto de democracia de nuestra fuerza política y pensarlo desde el gobierno es especialmente importante para nosotros en la izquierda. Ahí tratamos de aterrizar en las discusiones que tuvimos. Fue un eje que tuvo lamentablemente poca participación de la militancia. Más o menos participaron todos los sectores, pero pocos representados. Por lo tanto, las discusiones que dimos fueron más bien organizando actividades donde pudiéramos intercambiar entre los distintos sectores políticos y la gente que participa de las unidades temáticas. No fue fácil, porque como es un tema más bien conceptual, a veces cuesta aterrizar. Y yo creo que una de las cosas importantes que hicimos fue tratar de aterrizar en propuestas que son bastante concretas, porque tratamos de llevar el Estado que tenemos, que como se decía es un Estado que ha sido habitado y utilizado de una forma muy tradicional que nosotros no compartimos y que ha quedado rutinizado en prácticas y en maneras de pensar no precisamente democráticas. La responsabilidad de los partidos políticos que asuman la responsabilidad de transformar ese Estado, en este caso, el frente, ¿no? ¿Y cómo hacemos que la ciudadanía se sienta parte? Un poco de lo que decían ustedes recién, que se sienta parte de esa construcción. No cerrarle las puertas a la ciudadanía que se organiza, porque eso enriquece la planificación y agranda la amplitud de los problemas para encararlos, que son muchos y que son muy complejos en este siglo XXI, mucho más complejos que los que teníamos cuando fundamos el Frente y definíamos estrategias, ¿no? Entonces, dentro de ese estado trabajamos algunos temas complicados que son la comunicación del Estado, los poderes del Estado, la justicia, que tiene mucho que ver con el acceso de la ciudadanía a solucionar sus conflictos, los temas de la verdad y la justicia, de los derechos humanos, y todos los temas relativos a la tecnología, que es un desafío de transformación muy grande y nuevo que tenemos, que nos parece que también en los otros ejes se trataba, recién lo señalaba, porque evidentemente la tecnología ha avanzado de una forma tan impresionante en los últimos 10, 15 años, que nos cuesta mucho, siempre vamos como de atrás. El Estado en sus medidas, un país chico como el nuestro, por más que se quiera insertar en el mundo, es muy difícil a veces seguir el tranco, a pesar de todas las ventajas que hemos tenido en el Uruguay por ser un país que, sobre todo en los 3 gobiernos del Frente Amplio, le dedicó a insertarse en el tema tecnológico de forma de no quedar aislados y además de meter a la gente en el tema tecnológico. Que eso obviamente ha sido una ventaja para nosotros en los temas de emergencia, como lo vimos en la pandemia. Yo decía, nosotros tratamos de aterrizar y me parece importante para las discusiones y las preguntas que ustedes tengan, que ustedes vean las acciones que nosotros fuimos definiendo para estos bloques que tiene este capítulo, que son muy concretas, que llegamos a un acuerdo en la Comisión Nacional de Programas sobre estas propuestas y que son un desafío, porque son bien concretas y que vamos a tener que encararlas. En el proceso de planificación, en las posibilidades que tengamos después de instalarnos
en este retraso brutal que hemos tenido en estos últimos 3 años, que es como desandar o tratar de reconstruir cosas que para nosotros eran elementales, como es toda la descentralización territorial que habíamos hecho para la ejecución correcta de todas las políticas públicas y la interinstitucionalidad que habíamos logrado, empezando a lograrla, para romper eso que tiene nuestro Estado, que lo descubrimos cuando llegamos al gobierno y tratamos de empezar a aplicar nuestros programas, que es la fragmentación brutal de cada uno de los organismos, de los ministerios, de las empresas del Estado, verticales, que no interactúan y que por lo tanto la gente queda dividida en sus necesidades y en sus derechos elementales y queda desconcertada también. Entonces, ese esfuerzo de que empezamos nosotros y que ahora se ha venido puntualmente destruyendo porque no le interesa a la perspectiva neoliberal, justamente, que le llegue a la gente, que la gente a través de ponerse en contacto con un Estado activo y promotor de su participación, sea consciente, profundice en sus derechos y los reclame. No le interesa para nada a los intereses que hoy están protegidos por el neoliberalismo. Empezamos nosotros con un tema que es muy importante, que es la transparencia. Es decir, si hay un Estado opaco, es esto que nos ha pasado en estos últimos 3 años, porque nosotros habíamos logrado transparentar las políticas, teniendo por lo menos a quienes pueden acceder a los medios digitales las páginas de lo que debía ser, de lo que tenía como proyecto cada una de las instituciones del Estado, en lo que llamamos las páginas web, claramente qué era lo que se debía hacer, qué era lo que no se estaba haciendo, espacios para quejarse, y oyendo los reclamos de esos espacios creados dentro de las empresas del Estado o de los ministerios de participación social, los consejos de participación social, el gabinete social, etcétera, nosotros podíamos recibir las quejas o las propuestas o las mediaciones de lo que se estaba haciendo y poder transparentarlo y poder verlo y tener un lugar donde quejarse. Eso que es la democratización del Estado y la participación de la ciudadanía, va a haber que reconstruirlo, porque si hay un Estado opaco es este en el que estamos transitando. Se han destruido todas esas formas de ir diciendo qué es lo que se va cumpliendo, los compromisos que hay, qué es lo que se va cumpliendo, y tener los reclamos directos de la gente, ¿no? Explicitados en lo que hay que hacer. Así que ese tema para nosotros ha sido central, y eso implica unas cuantas cosas, porque estamos en un mundo muy amenazado internacionalmente, en donde hay una derecha muy conservadora que viene avanzando y que no tiene ningún interés en que existan gobiernos que promueven los derechos de la gente y que la organizan para reclamarlos. Entonces, esa derecha conservadora que se está expresando en gobiernos tan autoritarios, incluso en Europa, como nos viene pasando, que parecía que era un área del mundo en el que uno por lo menos veía que se aplicaban este tipo de políticas sociales, hoy se vienen acortando y vemos cada vez más países con gobiernos autoritarios. Entonces, en la medida en que nosotros no somos un gobierno, no seremos un gobierno transparente, también las organizaciones criminales internacionales se pueden apropiar muy fácilmente, y en este gobierno todo lo que nosotros habíamos avanzado en legislación de control del crimen organizado, por ejemplo, se fue aflojando, no solamente a través de la LUC, que fue claramente, sino que en distintas rendiciones de cuenta o en distintos decretos se van creando nuevos vacíos y espacios para que avancen los intereses justamente negros, oscuros,
que responden a intereses que no tienen nada que ver con los que la izquierda quiere promover. Entonces, por ejemplo, la financiación de los partidos políticos es un tema que nos ha costado concretarlo en nuestros 3 gobiernos, pero que hoy es un tema central porque tiene que ver con evitar que los partidos políticos terminen infiltrados por la plata de los narcos. No es un tema menor, es un tema muy importante. Entonces, esa legislación, la legislación que tiene que ver con la tecnología, con las nuevas formas de manejo, en las cuales la legislación que tenemos, si bien es avanzada con relación a los temas de la tecnología, la inteligencia artificial, el acceso a la información, la protección de bases de datos personales, hoy nos sobrepasó las formas nuevas tecnológicas. Y entonces es necesario discutir la legislación nueva, cómo ampliamos la legislación buena que tenemos y que supimos hacer, pero que hay que complementarla con mucha seriedad. Para estas cosas es muy importante que tengamos mayoría, compañeros y compañeras. Por lo tanto, hay que pelear mucho para tener muchos votos, porque después esas batallas se dan en el ámbito legislativo, pero también en la discusión comunicacional, que no nos ayuda en nada, porque los medios están al servicio, lamentablemente, de estos intereses, porque también allí corre el dinero oscuro, digamos, que hoy está avanzando sobre las democracias auténticas, ¿no? Esa es una parte de acciones que me parece que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, de las acciones prioritarias que planteamos primero en esta parte de la transparencia. Después, las responsabilidades con relación a la comunicación del Estado, ¿no? La calidad y la transparencia de la información, que como decimos se ha achicado tanto, es muy importante tratar de retomarla, porque eso construye ciudadanía, construye organización, construye derechos y conciencia de la gente, y sin eso es muy difícil gobernar si uno no tiene la conciencia de la gente organizada reclamando, ¿no?, estas cosas. Entonces, todo eso también se expresa en una serie de acciones prioritarias que pudimos acordar a nivel de la Comisión Nacional de Programa entre todos, y que es importante que ustedes las manejen, porque estas son las cosas que nosotros tenemos que después, cuando vamos a pedir el voto, decirle a la gente que estamos comprometidos con estas cosas. Estas son las cosas que les interesan a la gente. A veces otras cosas no les interesan tanto, pero estas cosas en las que se pueda expresar y reclamar, me parece que son especialmente importantes. En esto que es la construcción justamente de las ciudadanías y las formas de participación, el rol del Estado allí tiene un rol muy importante, y en los espacios en los que la gente se pueda expresar, traer su visión de cómo hay que, desde su propia experiencia, nos enriquece en la planificación de las políticas públicas. Yo trabajo bastante a nivel social con sectores bastante vulnerables, y la verdad es que uno aprende como ser político todo el tiempo desde la experiencia de los sectores, de cómo el Estado puede ser muchísimo mejor para abrirle esa participación y eliminar las barreras de las cuales nosotros muchas veces no nos damos cuenta desde una planificación, desde un escritorio, pero que la gente se encuentra cuando va a reclamar el derecho que tiene o la política que supuestamente tiene que acceder. Dentro de ese tema hay un tema especialmente importante, que es dentro de la construcción del Estado, los poderes del Estado. La justicia es uno de los poderes más importantes. Tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo, pero tenemos la justicia, que es quien se supone que tiene que resolver los conflictos, no solamente los grandes conflictos, los conflictos diarios que tiene la gente. Y lamentablemente en nuestro país, como es un poder autónomo, obviamente,
nosotros tenemos que pensar algunas medidas que proponemos bien concretas que colaboren con la democratización de la justicia, que es un poder absolutamente endógeno, que se capacita a sí mismo, que no deja que las organizaciones sociales que saben, te miro a ti, que trabajamos en eso, que pueda realmente capacitarse y ver otras cosas. En el capítulo de internacionales pusimos algo que es muy importante, y es que el país, y para la izquierda es muy importante, el país ha suscrito sistemáticamente con distintos gobiernos de distinto color, desde la recuperación democrática, acuerdos internacionales sobre los estándares mínimos de dignidad de las poblaciones que son sujetos de derechos, primero que son sujetos de derechos y segundo, los estándares mínimos que los estados nos comprometemos a aceptar, a planificar y a garantizar, es decir, a garantizar el ejercicio de los derechos humanos. Entonces, esos estándares internacionales tienen que ser manejados por la justicia. Y nos cuesta mucho que, al ser una estructura tan endógena, tan encerrada en sí misma, incorpore estos principios, y muchos jueces y juezas no utilizan esos parámetros internacionales, esas convenciones internacionales que suscribimos todos y todos. La suscribe una misión que va a la estructura de derechos humanos internacional, que son las conferencias de derechos humanos, van los gobiernos. Las organizaciones sociales hacemos cosas paralelas, ¿no? Pero los políticos y las políticas que están en el gobierno van como misiones y suscriben esos compromisos, y los han suscrito gobiernos de distinto color político. Y eso, por lo tanto, obliga al Estado y obliga al Poder Judicial a contemplar esas garantías mínimas de acceso a los derechos. Y ese es uno de los problemas que desde el Poder Ejecutivo pudimos mejorar muchísimas cosas con legislación, etcétera, pero que después, si la gente concreta va a reclamar a la justicia y se encuentra con la barrera de que quienes la ejercen no le dan importancia a esos compromisos que tiene el Estado, bueno, nos asustamos bastante a veces de las sentencias que vemos de algunos jueces y juezas, y generalmente como ascienden a la Suprema Corte de Justicia por antigüedad, lamentablemente, porque tampoco nos ponemos de acuerdo a nivel legislativo de cómo los nombramos, entonces tenemos gente muy conservadora en la justicia. En este caso, las acciones prioritarias, bueno, por supuesto que es un compromiso, porque siempre el llanto es no tiene recursos el Poder Judicial. Nosotros pensamos que tiene mucho primero que cambiar cabeza, pero hay que facilitarle recursos. Que como tampoco le interesa a la derecha un Poder Judicial independiente y autónomo, tampoco también se los recorta. Hay que levantar las trabas que tienen los colectivos que reclaman para que las formas de acceder a la justicia realmente se puedan ejercer, y yo creo que ese es un compromiso especialmente importante, ¿no? Tenemos una propuesta acordada de creación para que podamos sacar toda la parte administrativa que tiene la justicia, que eso le lleva tiempo, le lleva recursos, y se pueda dedicar justamente a lo otro, que es eliminar barreras para la justicia de la gente, crear un Ministerio de Justicia que se encargue de las cuestiones que son administrativas, que son de recursos, que son algunas cuestiones legales, etcétera, para evitar que los 5 integrantes de la Suprema Corte se tengan que encargar de todo. Hay una cuestión que es especialmente importante, y es que hay que crear un ámbito de escucha de los colectivos que reclaman justicia, porque son especialmente vulnerados en sus derechos. Y esto que ha sido un esfuerzo de las organizaciones sociales
se tuvieron iniciativas con relación al Poder Legislativo para poder incluso participar, opinar, no participar porque no corresponde a la organización de la sociedad civil, pero sí opinar sobre cómo actúan los jueces que son propuestos, por ejemplo, para ir a la Suprema Corte de Justicia, o los fiscales, o la gente que es designada, de la cual tenemos muy poca información. Yo integré el Parlamento, tuve que votar fiscales y jueces, y la verdad es que la información que recibíamos era prácticamente nula. No sabíamos cómo se comportaba en la sentencia, si estaba respetando los derechos humanos de las personas. Entonces, nosotros nos parece que esa es una vía de democratización importante que también la pusimos. Otro tema que tiene que ver, que no lo pudimos desarrollar hasta el último gobierno nuestro, y que tiene que ver con los adolescentes que están en situación de infracción en la justicia penal para adolescentes, y que es la aplicación de lo que hoy se llama la justicia restaurativa, que es trabajar de otra forma con los adolescentes que han infringido la ley, con sus familias, y que hay unas experiencias internacionales bien interesantes al respecto, porque no podemos seguir perdiendo chiquilines que terminan en la cárcel, porque están encerrados todo el día, penalizándolos cada vez más, que ese es un problema del cual tenemos que hacer mea culpa en el Frente Amplio, que les aumentamos las penas, y que estando en la cárcel simplemente van a estar a merced de las organizaciones más complicadas del crimen organizado, y van a salir a volver a delinquir. Si no cortamos eso en este país, tenemos un problema bien grande. Después tenemos todo un capítulo de medidas para defender la verdad y la justicia y derrotar la impunidad. Esas son medidas bien concretas, ¿no? El compromiso de continuar con la búsqueda de los restos de los detenidos y desaparecidos, revisar las leyes reparatorias de las víctimas de la actuación ilegítima del Estado. Se han aprobado ahora en este periodo cosas que son una vergüenza desde ese punto de vista, pero tenemos que revisarlas todas. Hay que seguir con el intercambio internacional de información, que eso es bien importante y que está en el caso de la cuestión internacional, del capítulo internacional. Hay que sancionar la injerencia indebida en los temas políticos. Ahí tenemos un tema que nosotros nos comprometemos también, porque hay decisiones, se han metido a nivel político actores que no debían haberse metido, y nosotros tenemos que revisar la legislación con relación a todo eso, pero además ser firmes. Y bueno, una serie de tramitaciones a nivel judicial que son bien concretas y que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Por último, la apropiación. Hay todo un capítulo con relación al tema de la apropiación tecnológica para el desarrollo. Este es el único eje, digamos, que desarrolló esto. Trabajamos mucho sobre ese tema y tenemos una serie de medidas bien concretas, porque tiene que ver con nuestra soberanía, como se decía acá, tiene que ver con entrecruzamiento, esta red, esta telaraña que han hecho las empresas internacionales por espíritu de lucro y por sus propios intereses, que se van metiendo en los tratados internacionales, y que van limitando nuestra soberanía, tanto en el costo y en el intercambio de nuestros productos, y que van limitando también la soberanía de nuestras decisiones con relación a cuáles son los productos. Cuando nosotros hablamos de ponerle producto de valor, ponerle valor agregado a nuestros productos, estamos hablando de eso. Si nosotros podemos cobrar las patentes, si nosotros podemos cobrar los derechos intelectuales, si nosotros solamente vamos a comprar lo que nos venden de afuera,
Y estos son temas a nivel internacional que hay que trabajarlos mucho desde la Cancillería, como se decía, y que hay que tener gente capacitada para eso en todos los lugares, que forma parte, digamos, de mirar el Estado de otra forma y de pensar cómo regulamos toda la tecnología que hoy se nos mete hasta adentro de nuestra cabeza. ¿Qué está pensando el Musk que es dueño de toda la tecnología que hay y que está queriendo meterse en nuestras neuronas con la inteligencia artificial? Y no sabemos si ya no lo están haciendo, porque no lo sabemos. Entonces, ahí hay una responsabilidad muy grande que tenemos como izquierda con relación a la regulación de nuestras leyes, que por lo menos tengamos una regulación nacional que nos permita enfrentarnos a esos tribunales internacionales, en los cuales por suerte podemos contar en el Uruguay que tuvimos un éxito con relación a la Philip Morris, gracias Tabaré, pero que tenemos que ser muy firmes, porque son presiones internacionales impresionantes que no quieren que los estados tengan autonomía o la mayor cantidad de autonomía que podamos tener en este mundo. Estos son los temas, son temas gordos, son temas de fondo, son temas que hacen a la democracia y a la participación, y yo creo que son temas que nosotros tenemos que reflexionar muchísimo, porque hacen justamente a la democracia y a las herramientas que tenemos, como es el Estado, para poder construir.